Hoy damos un paso clave en el curso. Hasta ahora trabajamos con arrays de NumPy, números ordenados en filas y columnas, pero sin nombres ni etiquetas. Eso cambia en este capítulo. Vamos a conocer el data frame de pandas, la estructura que vamos a usar en el resto del curso para organizar y analizar datos reales. Y no lo vamos a hacer con datos inventados. Vamos a cargar un archivo con más de 40 y 2000 juegos de la plataforma STEAM, con precios, géneros y reseñas de jugadores reales. Prepara tu Júpiter, porque a partir de ahora todo lo que veamos va a ser sobre datos de verdad. Un data frame es básicamente una tabla. Tiene filas y columnas, muy parecido a una hoja de cálculo, pero controlada con código Python. Cada columna puede guardar un tipo de dato distinto. Una columna de nombres de juegos, otra de precios, otra de géneros. Lo interesante es que cada columna funciona como una serie independiente, y todas juntas forman la tabla completa. Para crear uno de forma manual, alcanza con armar un diccionario donde cada clave se convierte en el nombre de una columna y cada lista de valores se convierte en las filas de esa columna. Así de simple empieza todo. Antes de meternos con el archivo grande de STEAM, vamos a practicar con un dataframe chico armado a mano. La idea es entender la mecánica sin distracciones. Creamos un diccionario con 3 claves, título, categoría y reseñas, y cargamos algunos juegos como ejemplo, Counter-Strike 2, Destiny 2 y Ready or Not. Al pasar ese diccionario a la función dataframe de pandas, obtenemos automáticamente una tabla prolija, con columnas ya nombradas y filas numeradas desde cero. Este mismo mecanismo es el que después vamos a usar, a mayor escala, cuando carguemos el archivo completo con más de 40.000 juegos. Llegó el momento de cargar el dataset real. Con una sola línea, la función readcsv de pandas, abrimos el archivo steam-games.csv y lo convertimos en un dataframe completo. Son 42.497 juegos, con 24 columnas cada uno. Precio original, precio con descuento, género, desarrollador, reseñas de la comunidad y varias más. Un detalle importante, todavía no tocamos nada de este archivo. Lo cargamos tal cual viene, sin limpiar, sin corregir errores. Esa limpieza la vamos a hacer más adelante en el curso. Por ahora, solo estamos mirando qué tenemos entre manos. Con un dataset tan grande, no tiene sentido imprimir las 40 y 2000 filas en pantalla. Para eso existen dos funciones muy simples, EAD y Tile. EAD nos muestra las primeras filas, por defecto 5, y Tile nos muestra las últimas. Es literalmente lo primero que hacemos siempre que abrimos un archivo nuevo, antes de analizar nada. Si pedimos las columnas título, género y precio con descuento, vamos a ver juegos conocidos como Counter-Strike 2 y Dota 2 marcados como gratuitos, mientras que otros como Elden Ring aparecen con un precio en rupias. Ya empezamos a ver la forma real de los datos. Ahora vamos a usar dos funciones que nos dan una radiografía completa del dataset. La función info nos muestra cuántas columnas hay, cuántos valores no nulos tiene cada una y de qué tipo es cada columna. Acá viene la sorpresa. Columnas como precio con descuento aparecen como tipo objeto, es decir, texto, no como número. Y es lógico porque tienen el símbolo de la moneda adentro y también la palabra free en los juegos gratuitos. La función describe, en cambio, nos da estadísticas, pero solo de las columnas que sí son numéricas.
Esta diferencia entre texto y número va a ser el problema central que resolvemos más adelante en el curso. Un data frame se puede recorrer de dos formas básicas, por columnas y por fila. Para ver el listado completo de columnas, usamos columns.tolist, que nos devuelve los 24 nombres en una simple lista de Python. Título, géneros, categorías, desarrollador, publicador, precio original y así. Para acceder a una fila puntual por su posición, usamos iloc. Por ejemplo, iloc de 3 nos trae la cuarta fila del dataset, que resulta ser Elden Ring con su género, su precio y sus reseñas. Esta forma de moverse entre columnas y filas es la base de todo lo que viene después, sobre todo del filtrado. Dos propiedades muy usadas son shape y dtype. Shape nos da, en una sola línea, la cantidad de filas y columnas del data frame, en este caso 40 y 2497 filas y 24 columnas. Dtypes, en cambio, nos dice el tipo de dato de cada columna. Si consultamos la columna precio con descuento, vamos a ver que su tipo es objeto, texto, mientras que la columna de porcentaje de reseñas positivas sí es de tipo float, número decimal. Saber esto de antemano es clave, porque no podemos sumar ni promediar una columna que en realidad es texto disfrazado de número. Juntemos todo lo que vimos en un ejemplo concreto. Elegimos 5 columnas que nos interesan: título, géneros, precio original, precio con descuento y reseña general. Después filtramos el data frame para quedarnos solo con los juegos cuya reseña general sea overwhelmingly positive, la categoría más alta posible en STEAM. Al pedir las primeras filas de ese resultado, vamos a encontrar juegos muy bien valorados por la comunidad, mezclados con distintos géneros y distintos rangos de precio. Este tipo de consulta, elegir columnas y después filtrar filas, es exactamente el flujo de trabajo que vamos a repetir una y otra vez durante todo el curso. Repasemos lo que logramos hoy. Aprendimos que es un data frame, creamos uno a mano, cargamos el archivo real de STEAM con más de 40.000 juegos, y lo exploramos con EAD, Tile, Info, Describe, Shape y Dtypes. También descubrimos algo importante: varias columnas de precio están guardadas como texto en lugar de números, algo que todavía no arreglamos. En el próximo capítulo vamos a aprender a filtrar y seleccionar información específica dentro de esta tabla, usando loc e iloc de forma más avanzada. Es el paso justo antes de meternos de lleno con la limpieza de datos. Nos vemos en el próximo video.